Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 110, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile, que escucha nuestro espacio en el país y en el extranjero. Saludamos a toda la comunidad de nuestra universidad, en especial a la Facultad de Ciencias, en su 60º aniversario. Vayan por ello nuestro saludo a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra unidad. En especial agradecemos al equipo de Radio Universidad de Chile que hoy nos apoyan en la realización de este programa. Me refiero a Camila González, Francisco Beas como radios controladores y Ariel Acevedo en el streaming de video. Los saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Bueno, queridos auditores, auditoras, hoy día tenemos un programa muy especial con dos invitados internacionales, a raíz de que estamos en la mitad o ya al término ya de nuestro simposio sobre cosmología y evolución cósmica. Un encuentro que lo hemos hecho con una gran cantidad de cultores acá en Santiago, principalmente, y Valparaíso, que han venido a visitarnos y a exponernos sus trabajos en los distintos temas que tiene que ver hoy día, particularmente con la cosmología física. Y por eso me acompañan hoy día dos expositores que han venido gentilmente dejando sus tareas en sus propios países para acompañarnos en estos 3 días de trabajo intenso que hemos tenido en este simposio sobre cosmología. Me refiero al doctor Robert Monjo, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Saint Louis en Madrid. Bienvenido a nuestro programa y obviamente a nuestro simposio en el cual has estado ya trabajando, Robert. Muchas gracias. Y también me acompaña en esta oportunidad el doctor Diego García Lambas, que a lo mejor si ustedes se recordarán algunos programas atrás para la inauguración de nuestro centro, vino también Diego como una de nuestras estrellas principales de ese día. Doctor Diego García Lambas de la Universidad de Córdoba, Argentina. Diego, bienvenido al programa. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, un placer. Bueno, ellos probablemente van a llevar la conducción de este programa porque son dos expertos en el tema de lo que podríamos llamar la cosmología física, que son, yo diría, los grandes hoy día interrogantes que está desarrollándose a nivel mundial en el conocimiento del universo y de cómo ha ido evolucionando este universo a través de millones de años, y que hoy día estamos también muy interesados en conocer hacia dónde va este universo. Así que les voy a dejar la palabra a ustedes, queridos amigos, para que empecemos esta conversación un poco para que los conozcan en ese sentido, en lo personal. Robert, cuéntanos cómo ha sido tu formación estudiantil desde el liceo. ¿Dónde estudiaste en la etapa escolar? Sí, yo estudié en un pueblecito de Valencia. Luego fui cambiando, a medida que va creciendo el nivel académico, iba teniendo que mudarme a Valencia capital para la carrera, y finalmente terminó el doctorado entre País Vasco y Madrid. Entre País Vasco y Madrid, una buena distancia, 600 kilómetros, sí. en la mitad. ¿Dónde estuviste? Pues mantenía colaboraciones ya, aunque no había COVID entonces, había bastante colaboración online. Entonces visitaba a mi director de tesis, codirector en País Vasco, que por cierto también mantenía relación con la Universidad de Valencia, donde leí la primera tesis. Yeah. Y luego en Madrid también me refiero a la segundo doctorado. ¿Y con qué universidad te doctoraste primero? Con la de Valencia. ¿Y en qué área fue eso?
Pues más en meteorología y climatología, cambio climático. O sea, te fuiste a la atmósfera, ¿eh? Me fui primero a la atmósfera, efectivamente, aunque tiene mucha relación con sistemas dinámicos y caos, que también pueden aplicarse en otros ámbitos. ¿Y de ahí viajaste al espacio? Exacto. ¿Te fuiste alejando? De hecho, el término común sería el meteo, ¿no? Meteoro, que puede ser un fenómeno tanto de la atmósfera como más allá de la atmósfera. Entonces, el meteoro es el denominador común de ambos lados. Y me interesaba, que de hecho se utiliza mucho la meteorología en astronomía, pero también la astronomía en meteorología. El hecho de la física solar, climática, el ciclos de Milankovitch, de las órbitas, es decir, que hay una conexión fuerte, aunque a priori parece que no, pero fui más allá y ya fui a cosmología, que sería el equivalente a la climatología de la astrofísica. Qué bien, qué bien. Y tú, Diego, bueno, tú partiste en San Juan, me recuerdo, o algo así. Yo nací en San Juan, hice mi secundario en la provincia de San Juan y después me trasladé a Córdoba, donde hice mi doctorado con el profesor Sersic, una eminencia en galaxias a nivel América del Sur, uno de los pioneros. Después hice un doctorado en Princeton, donde tuve ahí nos conocimos, el gran gusto de conocerte, sí. Y bueno, regresé a la Argentina, después fui a hacer una estancia postdoctoral a Oxford, en Inglaterra. Bueno, en los dos lados con gente, la verdad que de primer nivel. Así que bueno, he tenido muy buena formación, o sea... Bueno, de hecho, en Princeton tuviste la oportunidad de estar en uno de los grupos de trabajo más relevantes en las últimas décadas, ¿no? Sí, sí, realmente uno en el momento es muy difícil darse cuenta lo que está sucediendo. Y uno escucha cosas y después las tiene que elaborar al tiempo. Tu jefe fue un premio Nobel posteriormente, claro, ¿no? Sí, una persona de una relevancia enorme a nivel mundial, bueno, con el cual mantenemos también un vínculo. ¿Todavía está vivo? Sí, es un hombre mayor y de una lucidez extraordinaria. El nombre. Jim Peebles. Jim Peebles. Premio Nobel por sus aportes a la cosmología, que, bueno, la verdad que cuando uno lo mira, dice, un adelantado desde los años 70 hasta el presente, ¿no? ¿Sigue en Princeton como emérito probablemente? Sí, sigue en Princeton como emérito. Es más, lo vamos a tener en una conferencia de modo virtual en Córdoba ahora a fin de año. Así que bueno. ¿Y después de Oxford volviste a...? Yo volví, sí. Nuevamente a Córdoba. No, volví a Córdoba y tuvimos, bueno, la familia, digamos, astronómica o astrofísica, la familia académica, enfermó el profesor Sersic y falleció al poco tiempo relativamente que yo volví, y bueno, a mí me tocó asumir ahí, claro, conducir el grupo, el centro de astronomía. Claro, era un grupo muy pequeño, ¿no? Un grupo pequeño que se fue haciendo más grande y bueno, logramos hacerlo instituto. Así que bueno, toda una vida que giró en torno a ese proyecto, que es uno en realidad termina haciendo realidad muchas veces los proyectos de otros también. Yo creo que de alguna manera pude concretar el proyecto de Sersic, que él quería hacer un instituto, pero bueno, tuvieron que pasar 10 años después de fallecido hasta que pudimos lograrlo. Bueno, las masas críticas siempre toman tiempo cuando se habla de personas, ¿no es cierto? Sí. Formar doctorado. Bueno, y de los estudiantes, bueno, algunos vinieron acá a Chile, hay gente que trabajando acá en Chile, que son egresados nuestros o en otros centros del mundo, uno como que... Bueno, aquí hemos estado bien cercanos por todo el tema también de los grandes observatorios astronómicos. Exactamente. Que han sido, digamos, para Chile una bendición, voy a decir, porque realmente la posibilidad de que un país como el nuestro pueda tener ese tipo de instrumental de última generación, de costos, pero de millones de dólares, es solamente por los cielos que tenemos, digamos. Claro. Y bueno, un poco, tal vez un pequeño comentario. Chile tiene los cielos,
que son muy buenos, indudablemente, pero no nos olvidemos que Chile tiene un factor humano extraordinario. Y ese es el que yo creo que es el más importante a resaltar. El espíritu académico y el nivel que tiene los estudiantes y los profesores de Chile son reconocidos en el mundo, y creo que es un trabajo que debe hacerse. Bueno, ha sido una larga carrera, diría yo, de ya 40 años por lo menos en ir formando estos cuadros, recibir muchos también, investigar, y hace poco también algunos premios Nobel han venido a defender los cielos de Chile por el tema de la iluminación de las ciudades vecinas, que ha sido un gran drama, digamos, de controversia, porque la industrialización de la zona norte de Chile para aprovechar el sol y generar energía, ¿no es cierto?, que sea ambientalmente sustentable en el futuro, ha llevado a los grandes proyectos de crear plantas de generación de hidrógeno verde, y eso significa también entonces una industrialización gigante, generación de luz nocturna, y ahí nos hemos encontrado con este problema de que están muy cerca de los grandes observatorios y sobre todo del very large, el muy grande que está en construcción, y ya se ha avanzado bastante. Ahora, cuando tú hablas del doctorado primero y después el segundo doctorado, Robert, ¿cuáles son esos doctorados que has hecho en tu vida académica, científica? Sí, siempre he estado apasionado por los dos campos de la física, la meteorología y la astrofísica, y era difícil decidirme por cuál, con lo cual me sugirieron que primero hiciese uno y luego hiciese el otro, es decir, que los dos había que centrarse en sacar adelante primero uno, y entonces vi que había una oportunidad muy buena de trabajar en temas de cambio climático. En aquel entonces ya se sabía que iba a ser un problema bastante grave a nivel mundial, y me apetecía ayudar a contribuir en ese aspecto científico. Y dejé a un lado el tema de física teórica y astrofísica para mis tiempos libres, y luego cuando vi que podía sacar también trabajos buenos, de acuerdo con colegas que me decían esto, me animé a presentarlo, pero como ya tenía el doctorado en física, lo presenté como matemáticas, física y matemáticas, el doctorado en matemáticas, en el Departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la Complutense de Madrid, y muy contento porque así he estado como una formación continua en el que siempre tratamos de aprender, es decir, que en el momento que nos ponemos cómodos o bien casi en temas administrativos de proyectos europeos, perdemos la parte de agilidad mental, matemática, y eso era algo que es necesario por salud mental también, mantener esa agilidad y hacer más investigación. Robert, ¿y cuánto te duró este doctorado en matemáticas, física, matemáticas? Sí, pues lo hice a tiempo parcial, y desde el 2017 que hice la primera publicación hasta el 2024. Ya. Yo estoy realmente encantado con tu formación matemática, físico-matemática, porque has avanzado bastante en toda esa área, ¿no? Efectivamente. Desde que descubrí uno de tus papers, que eso me hizo tomar contacto contigo. En el 2017 ya publiqué algunos sobre inhomogeneidad radial del universo, y luego ya a partir del 2018, 2020, 2023, el número de papers fue aumentando hasta que en el último año publiqué 4 sobre gravedad modificada con buenos resultados comparados con observaciones. En ese sentido puedo estar contento. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos en el programa Conciencias y Educación conversando con estos dos colegas científicos en el tema de la cosmología. Vamos a dar paso a nuestro espacio musical y volvemos en un par de minutos. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera
y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Bueno, retomamos nuestro programa Conciencias y Educación en el programa número 110 desde que comenzamos a conversar sobre ciencia, educación y medio ambiente. En esta oportunidad con dos científicos destacados, Robert Monjo de Madrid, España, y el doctor Diego García Lambas de Córdoba, Argentina. Bueno, estábamos conversando un poco acerca de sus formaciones, sus primeros pasos en el campo científico. Pero entremos un poco en materia de lo que ha sido este simposio. Un simposio que pretendemos ahondar más en lo que es el conocimiento de nuestro universo. En ese sentido, Diego, tú que has estado ya explorando más el fondo del universo, ¿qué nos puedes contar de los avances que tú observas en términos generales que han estado entregando estos observatorios principalmente satelitales, digamos, que han traído mucha información en la última década, ¿no? Sí, un pequeño comentario sobre el simposio. El simposio, a mi modo de ver, es un lugar de reunirnos a ver lo que hace el otro y a disfrutar lo que hacen los demás. Ese disfrute también a uno lo relaja y lo puede meter en cómo están pensando los demás las cosas. Y es muy importante eso, porque si no la ciencia se convierte en compartimentos estancos, cada uno hace lo suyo, y es bastante feo, digamos, que no haya una real comunicación. Yo creo que este simposio tiene ese logro. Tal vez por las personas que estamos ahí y el cómo lo hemos encarado, realmente estamos tratando de producir avances, cada uno aportando lo suyo desde su ángulo, de su investigación, y eso me parece muy, muy interesante. Hay otros congresos muy grandes y muy famosos y muy pomposos que no tienen esa característica, y cada uno va, cuenta lo suyo. Viene otro, que también puede ser un premio Nobel, cuenta lo suyo y no hay una interacción plena, salvo alguna pelea académica. Eso no lo veo acá y me parece muy digno de destacar, muy lindo. Bueno, con respecto a los avances, cuesta enumerar porque son tantas las cosas que han sucedido que inclusive también el peso que uno le tiene que dar a las distintas cosas que han ocurrido. Hay veces que se naturalizan ciertas cosas y son realmente extraordinarias. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos y por lo tanto nos sorprende lo que uno ve con los telescopios, seguro. Pero bueno, con los telescopios nos amplían lo que nosotros vemos, el óptico. Pero cuando uno puede acceder a la información del universo en otras longitudes de onda tremendamente diferentes, ahí viene una cosa que uno se maravilla. Entonces, bueno, sobre tierra, en particular acá en el norte de Chile, tenemos radiotelescopios importantísimos, los más grandes del mundo, y eso da una información completamente diferente, porque nosotros con nuestros ojos no podemos ver cómo está radiando el agua que estamos viendo acá, no estamos viendo las interacciones de las moléculas del agua, solamente vemos reflejos de la luz óptica, pero con los radiotelescopios uno puede descubrir que hay agua en el espacio, y eso es bueno, sin duda. Yo creo que para aclarar un poco a nuestra audiencia, cuando habla Diego sobre lo que vemos, y hoy día nos salimos de este espectro visible que es el que nos permite, ¿no es cierto?, nuestros ojos detectar, y empezamos entonces en los
observatorios y en las instalaciones de estos grandes telescopios a colocar otros rangos de detección de energía, y por eso que habla de longitudes de onda o rango espectral distinto. Esas señales son las que nos están entregando otra información complementaria de este universo. Y ahí justamente, bueno, la ampliación de este espectro que no es visual ya, sino que es un espectro que nos entregan los instrumentos, nos empiezan a mostrar un universo que es más complejo de las estrellas luminosas que vemos tililar en la noche, ¿no? Riquísimo, riquísimo, en el sentido que podemos ver moléculas en el espacio, y eso es algo impresionante. Y también a partir de telescopios que están en órbita con una tecnología muy particular, podemos medir rayos X, por ejemplo, rayos ultraenergéticos, y podemos ver estados de la materia de altísima temperatura que no se ven en el óptico. Entonces uno ve un cúmulo de galaxias y ve las galaxias desde Tierra, independiente del telescopio. En cambio, desde el espacio, con estos detectores en rayos X, uno ve el gas a cientos de millones de grados de temperatura, y que da otro tipo de información completamente distinta. Ahora cuando en la gran mirada profunda, digamos, de estos telescopios empiezan a aparecer estas redes de galaxias, estos cúmulos y estas redes, ¿qué información piensa que nos está entregando de este universo? A ver, ustedes tal vez conocen la lectura de las manos o la lectura del café, esas prácticas, ¿no? En el judaísmo creo que también hay algunas cosas de los símbolos y la lectura geométrica. Bueno, pasa que en el espacio, ¿no? Y no por la distribución aparente de las estrellas, que son las constelaciones, sino por la distribución real de los objetos en el espacio, y no estrellas, sino galaxias o cúmulos de galaxias. Esta red que vos mencionas, Raúl, uno ve una especie de, es como una escritura, una textura primordial del universo. Eso es bastante, no sé, fuerte, porque uno está acostumbrado a ver cosas que tienen una escala de tiempo más o menos pequeña. Las montañas ya no son tan pequeñas, los Andes han estado muchos miles de años, pero no siempre. Pero el universo, en cuanto al siempre que nosotros decimos, estuvo siempre. El universo estuvo siempre, y la distribución esta de las galaxias y de los sistemas de galaxias en muy gran escala muestran como las líneas de la mano, como estas cuestiones así más sutiles, ¿no? Un mensaje desde el inicio del universo. Puede haberse amplificado o disminuido, pero esas cosas estuvieron siempre allí. Y eso es algo que solamente está en esas escalas tan grandes que no se pueden modificar con el tiempo. Y en esa mirada, Robert, de este espacio que crece, desde la matemática o de la física teórica, que trata de modelar, digamos, ¿cómo ves el espacio tú? ¿Qué te imaginas con el espacio que puedes de alguna manera tratar de describir, y que la has descrito a veces en varias dimensiones, más allá de las 4 que podamos conocer, ¿no? Efectivamente, habría que distinguir entre la astrofísica observacional y la astrofísica teórica. Yo me dedico más en la otra parte complementaria a mi colega Diego, en el que nosotros tratamos de analizar cómo matemáticamente, cómo geométricamente modelizamos los movimientos de galaxias, clases de galaxias, y también a nivel cosmológico la expansión del universo. Y en ese sentido necesitamos también contrastar con la complejidad observacional para falsar las teorías físicas, teorías matemáticas, pero trabajamos de más sencillo a más complejo. Digamos que primero tenemos que falsar ideas simples de expansión no expansión, curvatura no curvatura,
invariante geométrico, no invariante geométrico, que son cosas que se pueden medir, no se pueden medir, y luego ya vamos añadiendo ingredientes de perturbación del espacio-tiempo, que sería la materia o la energía. Bueno, estamos entrando ya en cosas realmente cosmológicas aquí y vamos a aprovechar entonces de hacer un alto para respirar de estas profundidades que estamos comentando para dar paso a las noticias de la radio. Bueno, continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación. Les habla Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias, y estamos conversando con dos científicos destacados, el profesor Diego García Lambas de la Universidad de Córdoba, Argentina, y el profesor doctor Roberto Monjo del Departamento de Matemáticas de la Universidad San Luis en Madrid, España. Bueno, algo que ya habíamos empezado a introducirnos en el tema de este espacio. En el día de ayer también estuvimos conversando sobre el tema del tiempo, ¿ah? Y en ese sentido preguntarte, Robert, ¿qué te imaginas cómo es el tiempo? ¿Este universo es único? ¿Este universo requiere tiempo para desarrollarse? ¿Fuera del universo existe otro universo? ¿No hay tiempo fuera del universo que nosotros conocemos? ¿Qué te dicen las matemáticas o la mecánica cuántica? Muy buena pregunta. Desde el punto de vista de cosmología, desde el punto de vista geométrico, es decir, física clásica, no tanto cuántica, el tiempo es una dimensión más. Igual como tenemos 3 dimensiones espaciales, ancho, largo y alto, desde el punto de vista euclídeo, el tiempo sería una dimensión que en la medida, en lo que llamamos métrica, en vez de sumar, resta, porque es como está en el sentido contrario, en que o bien avanzas en espacio o bien avanzas en tiempo, ¿no? Como pasa con las ondas, que tienes una descripción hacia un lado o hacia otro. Para mí el tiempo sería como el radio de expansión del universo. Si nos imaginamos el universo como un globo que lo hinchamos y se va expandiendo, la superficie del globo, que tiene 2 dimensiones, pues en vez de ser 2 dimensiones serían 3, y que estarían en una habitación de más dimensiones, de 4 dimensiones espaciales, más la dimensión temporal, que sería el hecho de inflar el globo, que es proporcional al radio. Correcto. Y ese radio se puede hinchar de forma lineal o de forma acelerada. A priori puede ser de cualquier manera. Pues en mi caso he analizado que de forma lineal ya salen resultados interesantes, que no hace falta complicarlo mucho, solo con la expansión lineal en el universo reciente, no el temprano, tenemos que hay efectos incluso de fuerzas ficticias, como el caso de Coriolis, ¿no? Y entonces el tiempo de esa expansión nos da mucha información interesante a la hora de comparar con observaciones cosmológicas y astrofísicas. Pero en este universo que hoy día estamos en el presente, digamos, observando, y si tratamos de remontarnos al inicio, digamos, de este universo, ¿tú dirías que el tiempo realmente ha sido continuo, lineal, o ha experimentado cambios? Porque hay un problema que yo diría le preocupa también mucho a los filósofos. El tiempo ha sido constante. Podemos decir que la edad del universo es tanto si probablemente el tiempo ha variado en el desarrollo. Hablamos de 13.800 millones de años aproximadamente. La pregunta sería, ¿variar respecto a qué? Es decir, la referencia. Si nuestra referencia es la luz, la velocidad de la luz, el tiempo se mueve a esa velocidad. Entonces, a lo mejor la velocidad de la luz ha cambiado con el tiempo, pero como es nuestra referencia, no lo podemos saber. Es
decir, que todo lo medimos respecto a la luz. Para nosotros la luz es una constante por definición. Es decir, que si el tiempo ha ido más rápido o más lento respecto al tiempo de ahora, no lo podríamos saber fácilmente, al menos, porque ha sido nuestra referencia ese propio paso del tiempo como si fuese la unidad. Correcto. Pero nosotros sabemos en lo cotidiano, ¿no es cierto, Diego?, que la luz tiene una velocidad en el aire, voy a decir. En el vacío. Y después en el vacío, o en el aire, podríamos hablar en la atmósfera, ¿ya? Y después hay una velocidad distinta en el agua, o sea que dependiendo del medio por donde transita, cambia un poco la velocidad. Eso significa que cambia el tiempo. ¿Qué es lo que es el universo entonces en este espacio? ¿Este espacio qué es lo que es? ¿Un fluido? ¿Qué es lo que es por donde viaja la luz? Si entramos a nivel microscópico, a nivel cuántico, que sería la interacción entre los fotones y las partículas y los átomos, ese intercambio de paquetes de energía, ya entraríamos en una interpretación diferente del tiempo, ya no macroscópico, sino tiempo microscópico, tal vez termodinámico, entrópico, de cómo crece la entropía, cómo crece el desorden, o cómo se complica, se hace más complejo un sistema, etcétera. Pero entonces habría que, en principio, distinguir esas dos visiones, ¿no? La macroscópica, que a priori nos sentimos más cómodos porque está más cerca de nuestro tamaño, ¿no?, como ser humano, de la microscópica, pero en algún momento tienen que casarse las dos visiones. Y es algo que no está resuelto todavía, que sería como la gravedad cuántica, es decir, intentar explicar cómo se comporta el tiempo a niveles de escala de Planck, por eso también se llama el tiempo de Planck. Escala de Planck es aquella escala en la que no funciona la física clásica, macroscópica, de golpear dos sólidos y que reboten, sino que se necesita otro tipo de ecuaciones. Ahora, en esa mirada más astronómica, te encuentras con las dos constantes o los dos rangos de constantes de Hubble, ¿no es cierto?, cuyo inverso nos dice la edad del universo. Y hoy día tenemos algunas diferencias de 67 a 70 y algo en las unidades correspondientes en ambos de Hubble. En ambos casos Hubble estaría jubilado, con 67 o con 74, bueno, vaya la broma. Pero antes teníamos mucho error, ahora hay una tensión porque no se sabe si tiene 67 o 74. Bueno, para contarle a nuestro público que no es experto, ¿no es cierto?, la constante Hubble de alguna manera está midiendo esta expansión. Mide la tasa de expansión del universo en términos de una escala de velocidad y de espacio, de distancia. Y dependiendo del tipo de instrumentación, observamos dos datos que no han coincidido, ¿no? Claro. Pasa que uno puede determinar eso en el presente o con los datos más astrofísicos locales, y eso nos da una edad un poquito más, una constante más grande, ¿no?, una edad más chica. Y cuando uno lo puede ver en términos de la radiación que nos viene del confín del universo, cuando se formó el átomo de hidrógeno y la luz pudo viajar libre por el espacio, ese fondo de microondas, ahora lo observamos en microondas, pero antes tenía otra longitud de onda, pero nos llega como microondas. Cuando uno hace esa comparación encuentra una discrepancia, pero una discrepancia que puede ser nuestra ignorancia en el modelo que vinculamos aquella época con esta. Yo creo que fuertemente es eso. Y en realidad, en vez de mirar lo distinto que son, capaz que habría que decir, bueno, dentro de todo no estamos tan lejos, hay que mejorar el modelo que tenemos. Algunos millones de años de distancia de edad que nos dice una metodología y la otra. Porcentualmente no es tanto. Por eso decía, en los dos casos está jubilado, con 67 o con 74. Es poca la diferencia si uno lo piensa en términos de lo que podría ser, o lo que fueron las primeras mediciones, que localmente medíamos valores muy distintos. ¿Y eso tiene que ver algo con que nuestro universo no es tan isotrópico como quisiéramos creerlo?
isotrópico para decirle a la gente que de alguna manera las propiedades del universo, en este caso son más homogéneas, ¿eh? No hay tanta variación de un lado a otro. Ahí hablamos de isotropía, pero también este fondo de microondas, ¿no es cierto?, que observamos, muestra anisotropías, ¿no? Tiene, claro. O sea, uno ve, la observación es que el universo en estos 100.000 años después del inicio ya tenía sus fluctuaciones, o sea, venía con inhomogeneidades hacia nosotros, hacia el presente. Pero esas inhomogeneidades fueron creciendo, han crecido muchísimo, y nosotros ahora vemos mucha inhomogeneidad. Vemos galaxias, vemos cúmulos, vemos regiones vacías, vemos estructuras filamentarias. Eso en el pasado creemos que cada vez era menos. ¿Estábamos juntos todos? Siempre estuvo, o sea, el universo hacia atrás en principio sería cada vez más homogéneo, se parece más a cómo modelizamos el universo. Y a medida que avanza, el universo se va estructurando más, va adquiriendo más formas, más rugosos, como nosotros, ¿no? Y se va envejeciendo. Claro, el universo envejece, se arruga, y en esas arrugas es donde vivimos nosotros, en las galaxias que están en las estructuras filamentarias, fundamentalmente. La Vía Láctea, sin ir más lejos. Podríamos decir que en un principio, cuando aparece el Big Bang, digamos, como la gran teoría... Era un bebé rozagante. Era una masa de gas, por lo tanto era mucho más homogéneo, pero estos gases después fueron condensando, fueron aglutinándose. A partir de y formando entonces las estrellas, y eso empieza... las arrugas que tú dices que tiene la vejez del universo. Pero ya estaban en las condiciones iniciales, por eso digo como las líneas de la mano. O sea, un bebé ya tiene líneas. Después se le irán marcando más, pero ya están ciertas líneas, las huellas digitales. Se van marcando, las arrugas también. Aunque uno no lo vea, pero los bebés tienen esas arruguitas. Y después se nos van a marcar más. Y el universo parece que hace algo así también. Avanza el tiempo y se va arrugando cada vez más y tenemos más textura. Y tenemos lo que observamos. O sea, para ti el Big Bang, antes de nacer en el punto de nacimiento, ya tenía un genoma, ya tenía sí, totalmente. Yo creo que en eso coincidimos. ¿Qué dices tú, Robert? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, si fuese perfectamente homogéneo, no estaríamos aquí, porque no podrían haber colapsado, no se podría haber formado ni las estrellas ni las galaxias, porque no tendrían esas semillas donde agarrarse y si no se puede decidir hacia dónde colapsar, ¿no? Y en ese sentido, comentar que en la medida de la expansión del universo, es algo que tiene un atractivo muy interesante, porque además es casi el nacimiento de la cosmología con el estudio de la expansión, en que desde el punto de vista geométrico la velocidad de expansión y la curvatura no son invariantes geométricos. ¿Qué quiere decir? Que depende del sistema de referencia. Y aquí entra en que en astrofísica trabajamos mucho en sistemas de referencias que son los que tenemos, los instrumentales, los satélites, el CMB como también sistema de referencia, con lo cual podría ser, además de que estemos midiendo cerca de un vacío grande, más inhomogéneo o más anisotópico, que pueda afectar las medidas, también podría ser que las medidas, una más geométrica, como es el caso en la que da el valor más alto, 74, frente al valor del CMB, que es 67, que es más bien una medida más física que geométrica, más dependiendo de propiedades de la luz, por lo tanto de geodesias. Puede ser que al ser métodos diferentes se comportan como sistemas de referencia diferentes, y es normal que den valores diferentes desde el punto de vista mío geométrico. Es decir, a mí no me sorprende esa diferencia, porque no habría diferencia si midimos invariantes, como es el caso de la curvatura de Ricci en el caso del universo, o si estamos aquí midiendo la carga eléctrica, cuánta carga tengo es un invariante geométrico de la electrodinámica, o la energía mecánica es invariante en ciertas transformaciones. Es decir, dependiendo de lo que midamos, tiene sentido que se mantenga o no se mantenga el número. Lo que nos lleva un poco a
a estar discutiendo entonces como los filósofos piensan. ¿Qué es lo que hace realmente que defina la partida de nuestra visión del universo? ¿Con qué nos quedamos? Claro, porque es imposible, o por no decir casi imposible, saber qué es la realidad, porque la realidad será la que es, pero nosotros solo podemos saber lo que observamos. O bien con el visible o otras longitudes de onda que no sean visibles, solo podemos describir lo que observamos. Entonces, lo que observamos al final dependerá del sistema de referencia. Lo que sí que podemos es modelizar, como ocurría también con los modelos de astronomía de Ptolomeo y Copérnicus, de si el sistema de referencia ideal es el Sol o el centro. Si nosotros medimos todos los astros desde nuestra posición, podríamos modelizar unos epiciclos que funcionan muy bien para predecir las órbitas de la Tierra. Sería muy fenomenológico, pero necesito muchos parámetros para hacer predicciones, aunque las hace bien, mientras que si cambio el sistema de referencia, en vez de ser el ser humano, sea el Sol, un sistema heliocéntrico, por ejemplo, que todavía se utiliza también en algunas medidas astrofísicas, se simplifica el modelo. Entonces deja de ser puramente fenomenológico a ser más geométrico, con esa invarianza de movimientos, que sería la ley de Kepler, de conservación del momento angular de los planetas, es decir, del área que barría los planetas cuando avanzaban, y eso, entonces, al final es una mezcla, un casamiento entre lo observado y lo interpretado. Es decir, no tiene sentido interpretar sin observaciones, ni observaciones sin interpretación, porque aunque funcione bien todas las descripciones fenomenológicas, a lo mejor lo estamos complicando más de lo que es. Y si estamos haciendo teorías sin observaciones, tal vez también lo estamos complicando más de lo que es, o de forma diferente. Entonces necesitamos las dos cosas, necesitamos empirismo y teoría, o filosofía, según se mire, pero las dos a la vez. Bueno, también podríamos decir que en otra mirada, el observar la luz, que es lo único que podemos ver, ¿no es cierto?, nos ha permitido ver algunas anomalías que nos siguen la física gravitacional de los cuerpos observables, y empiezan a aparecer entonces fenómenos gravitacionales sin ver masa. ¿Cómo tú lo interpretas eso, Robert, que nos ha llevado a definir algo que se llama, ¿no es cierto?, la masa oscura, materia oscura, la materia oscura y la energía oscura, como dos elementos que están jugando con nosotros desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque en algunos modelos teóricos del espacio y tiempo, dependiendo de las dimensiones, puede aparecer o desaparecer, y entonces, ¿en qué pie están los astrónomos que están midiendo estos lentes gravitacionales, están mirando estas situaciones de desviación de la luz? Y los teóricos están jugando con la aparición y desaparición de la materia oscura. Es un buen ejemplo de lo que comentamos de la descripción fenomenológica. En el fenómeno estamos todos de acuerdo. O sea, hay un fenómeno extraño en comparación a quedarnos solo con Newton. Y hablo de Newton porque las galaxias se mueven a velocidades no relativistas. Es decir, que en principio no necesitamos relatividad general, aunque sí funciona mucho mejor todo con relatividad general, incluso nuestro GPS, ¿no? Correcto. Pero incluso con Newton, que debería funcionar relativamente bien, no funciona bien porque hay un exceso de aceleración. Y ese exceso de aceleración a distancias largas puede ser o bien porque hay una masa que no se ve y no interacciona con nada, unas propiedades especiales que hacen que sea indetectable o prácticamente indetectable, o bien que la gravedad de Newton o de Einstein a ciertas distancias deja de ser válido, porque nada, igual como podíamos tener aproximaciones de la gravedad a nivel de que la energía potencial es MGH, nos acordamos, era una buena aproximación para alturas pequeñas. A lo mejor la relatividad general es válida para distancias pequeñas, es decir, hasta el sistema solar, un poco más allá, media galaxia, pero no necesariamente todo el universo. Podría haber una gravedad más amplia que la actual, que la de Einstein,
que pudiese explicar también esa fenomenología. Entonces, podríamos clasificar más o menos entre los que explican la fenomenología de exceso de aceleración con una materia que no hemos podido observar, a lo mejor en un futuro sí, y los que, en mi caso, intentamos explicarlo de puramente geométrico, que con la materia actual, si modificamos las leyes, ampliándolas un poco más, podemos muy probablemente explicar todo o casi todo, porque estamos trabajando en ello todavía y en eso estamos. O sea, cuando tú dices que la gravitación estaría a lo mejor concentrada en el entorno o hacia el interior de una galaxia, significa que entre galaxias no habría curvatura. Más o menos. Diríamos que puede haber gravedad, pero es mucho más débil. Diríamos que la relatividad general iría decayendo con la distancia. Ha llegado un momento en que ya no importa. De hecho, en el modelo que he trabajado, la expansión del universo, al menos en el tiempo actual no digo el tiempo temprano, el tiempo actual sería una expansión independiente de la materia. Es decir, que a gran escala la relatividad general solo sería válida a nivel local. Tendríamos que restar la curvatura de la masa, la curvatura espacio-temporal provocada por la masa, menos la curvatura del universo. Y ahí sí que seguiría siendo válida la relatividad general. Y lo que tenemos alrededor serían fenómenos cósmicos, como fuerzas ficticias, como el caso de Coriolis, en el que a medida que tenemos distancias grandes, entra en el papel de actuación esos fenómenos cósmicos de sistemas de referencia que hablaba antes, ¿no? De que ya que somos sistemas observadores comóviles, nuestro sistema no es un buen sistema, porque si suponemos que el universo tiene curvatura y somos comóviles, tenemos una no linealidad en la métrica que puede introducir una aceleración ficticia. Y de hecho la materia oscura, la energía oscura, se puede modelizar también desde el punto de vista geométrico. Bueno, estamos hablando que en este caso, para nuestros auditores, el espacio no es plano, podríamos decir, en alguna en medida, algunos modelos, ¿ya? En algunos modelos, y correcto. Es infinitamente grande, pero no es infinito. Y desde la astronomía, ¿cómo ves tú el tema de la materia oscura y de la energía oscura en tus interpretaciones, de ver cómo se comporta, digamos, el movimiento de las galaxias? A mí, en mi visión particular, no soy el vocero de los astrónomos. Creo que uno tiene que avanzar con experimentos. Solo los experimentos dan la verdad. No existiría ninguna mecánica cuántica si no hubieran habido los experimentos que hubieron, porque a nadie se le hubiera ocurrido que la naturaleza era tan extraña, exquisita. No lo hubiéramos, yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido. Por algo Einstein se resistió tanto, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que buscar formas de observar y de que sean como experimentos, y con la mayor apertura posible decir, bueno, tenemos estas observaciones, ¿cómo lo explican con esta teoría? ¿Cómo se explica con este otro modelo? Abierto, porque lo peor que podemos hacer es encerrarnos en teorías particulares, sino tratar de avanzar, a ver qué es lo que nos muestra la naturaleza. La naturaleza nos muestra cosas, pocas cosas. Capaz que pasan 20 años y aparece un experimento que es interesante, ¿no? Entonces, tal vez la interacción entre sistemas gravitacionales da una información extra. De hecho, algunas cosas que hemos hablado en el Congreso apuntan para ese lado. O las formas de los sistemas, o sea, avanzar más allá de una órbita sobre algo en un campo esférico, con simetría esférica, sino cosas que son anisotrópicas. Eso puede llegar a ayudar a entender si un modelo funciona mejor que otro. Pero bueno, también hay cosas que pueden ser, que bueno, la vida nos llevó un poco a estar investigando ahora, en la interacción entre la radiación de fondo y las estructuras. Entonces esos dos mundos distintos, el mundo del pasado y el mundo del presente, interactúa porque nosotros lo estamos observando. Y allí hay una interacción que no entendemos en ciertos marcos teóricos, y yo creo que es maravilloso que no entendamos algo, porque nos abre la puerta a
Así que, bueno, creo que esto se hace camino al andar. Bueno, lo más increíble de toda esta ciencia cosmológica, física, es que solamente mirando la luz que nos llega podemos elaborar teorías tan complejas y poder de alguna manera proyectar una mirada de lo que es este universo. Estamos ya por cerrar nuestro programa. Robert, ¿cómo ves tú efectivamente que se proyecta el universo en los próximos millones de años? Lástima que no pueda, que se expande. Lástima que no pueda quedarme para verlo. Me hubiese gustado mucho ver cómo evoluciona el universo. Yo creo que se va a expandir para siempre, pero no podré comprobarlo. Bueno, las teorías actuales de la aceleración, ¿no es cierto?, expansiva que estamos teniendo, van en esa dirección. No sabemos qué sorpresa nos traerá otras observaciones en el futuro, ¿no? Tampoco estamos tan seguros de cómo fue la evolución hasta el presente. Correcto. O sea, también es eso. Por lo menos pronto el pasado lo podemos observar con esfuerzo y con maña, pero podemos observar. Bueno, queridos y queridas auditores, auditoras, realmente se nos ha ido el tiempo, como dicen en general en los programas en que hay tanta interacción y tanto interés en estos temas que nos apasionan. Así que quiero agradecerles a estos dos colegas, dos científicos excelentes, me refiero a Diego García Lambas, de Argentina, y a Robert Monjo de Madrid, España, por el tiempo que nos han dedicado primero a estar en el simposio y posteriormente el poder compartir con ustedes algunas de sus opiniones respecto de saber un poco más de lo que significa este universo. Diego, te deseo lo mejor en tu retorno a tu país ya cuando terminemos mañana este evento, y lo mismo a ti, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es simplemente agradecer toda la calidez que siempre uno tiene de este lado de la cordillera. Vale, gracias. Igualmente, muchas gracias por la buena organización y por la invitación. Y bien, Robert, y esperamos seguir viéndonos en el futuro. Por supuesto. Hay que seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 12 del día. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.